familia, mucha familia aquí en los Estados Unidos, y alguna ocasión vivía aquí en Estados Unidos, vivía en California. Y no puedo negar que sí se mueve la fibra, o sea, sí se mueve. Entonces, ahorita que estaba yo viendo al grupo Coatlicue, que estaban aquí con ustedes, yo al mismo tiempo que los veía recordaba al poeta que decía, cuando yo lo estaba viendo aquí danzar, y que esa poesía se quedó para la historia, dice: arrancaron nuestros frutos, rompieron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Y cuando los vi aquí sentí ese orgullo de ser mexicano, sí, decir, ahí están nuestras raíces. Nos destrozaron nuestro árbol, pero nuestras raíces ahí están. Entonces solo puedo decirles, se, ome, yey, mexicatiagüe. Gracias de veras por lo que nos brindaron aquí. Gracias. Y bien, pues vamos entonces a iniciar con esta plática. Solamente un detalle, estuvimos platicando con el Grupo Semillas, o esta organización, y yo supuse que nos iban a invitar a hablar sobre la Guerra de Independencia, porque estamos en el mes que se celebra, el mes patrio, y así lo hicimos, por ejemplo, ya en Lexington, en Kentucky, hablamos de ese tema. Nunca me imaginé que de pronto ellos dijeran que lo habían consultado y que querían que platicáramos de la guerra México-Estados Unidos 46-48. Dije, caray, qué tema hablar de este tema en los Estados Unidos, qué difícil, ¿sí? Entonces, si ahorita llega la migración y me deporta, por favor, avísenle a sus familiares que nos reciban ahí en la frontera, porque es complicado hablar de ese tema, pero lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque no es una opinión personal, es historia. Lo que vamos a hablar aquí es historia. Y son cosas que no se pueden negar, pero que sí se pueden ocultar, y que se han ocultado muchas cosas de esta guerra, se han ocultado muchas cosas, y todavía seguimos descubriendo muchas cosas más, y solamente les puedo decir, es una herida abierta. Y el año pasado, la ciudad de Monterrey, que nosotros lo habíamos dicho por radio, muchas veces lo dijimos, que debía de ser llamada ciudad heroica, ¿sí? La ciudad de Monterrey, así como Veracruz es 4 veces heroica, nuestra ciudad de Puebla, tantas ciudades que tenemos que tienen el título de heroica, Monterrey no lo tenía. Y la verdad que fue un heroísmo tremendo la batalla de Monterrey durante la intervención norteamericana, y el año pasado ya fue nombrada ciudad heroica Monterrey a 175 años de la invasión norteamericana. Quiere decir que hay memoria. Todavía nos acordamos y felicitamos mucho a nuestros amigos, nuestros hermanos regiomontanos, porque ellos ya pueden presumir, ¿sí? Somos de la heroica ciudad de Monterrey. Entonces quiere decir que es historia viva. Y pues vamos entonces a platicar de historia. Y para eso, perdón, yo lo he dicho en otras conferencias, para eso, cuando estamos transmitiendo el programa todos los lunes a las 10 de la noche, yo me siento a un lado y de mi lado derecho se sienta la licenciada Doris. Mientras yo estoy narrando, yo tengo aquí un micrófono enfrente y ella está contestando mensajes, ella está en las computadoras, ella está haciendo toda la parte técnica y aquí la tengo sentadita aquí a un lado. Entonces yo comienzo justo cuando ella abre el programa y ya se me quedó como costumbre, ¿sí? Que hasta que ella inicia el programa, es cuando yo me arranco. Entonces yo le voy a pedir a la licenciada Doris, si inicia como todos los lunes durante más de 10 años, si inicia el programa de hoy, ¿sí? Gracias. Transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Urus Radio, una estación para compartir. Muchas gracias. Gracias, Doris. Gracias, pues bien, iniciamos como si fuera la transmisión de radio, iniciamos nuestra historia del día de hoy. Ustedes nos pidieron que habláramos de este tema tan complejo, tan delicado. Hace un rato salí aquí a la banqueta y estuve platicando con varios de ustedes. Y uno de ustedes me comentaba, uno de nuestros amigos me comentaba, dice, es que al fin le doy cuerpo a la voz que yo escucho, porque queríamos conocerlo, ¿sí?
y querían saber quién tenía esta voz. Me identifican mucho por la voz, porque nuestro programa es de audio únicamente. Bueno, pues para nosotros, para la licenciada Doris y para mí, es lo mismo. Nosotros tenemos enfrente un micrófono y no nos imaginamos la cantidad de amigos y amigas que están del otro lado de ese micrófono. Y ahora los estamos viendo, los sorprendidos somos nosotros, de verlos aquí, porque sabemos ahora, les ponemos rostro, ¿sí?, a todas esas personas que de pronto nos escriben, nos envían mensajes, nos felicitan, nos animan a continuar. Y pues gracias, de veras, no puedo hacer otra cosa más que agradecerles todas sus atenciones, todo el cariño que nos han brindado y decirles que si estamos aquí, ¿sí?, fuera de nuestro territorio, fuera de nuestro México, pero estamos aquí, es porque amamos la historia de México. Lo que nos une a todos nosotros, seamos del estado que seamos, nacidos aquí o nacidos allá. Ahorita uno de nuestros amigos decía, yo soy chicano, ¿sí?, nacido aquí, pero amo la historia de México. Sí, es el común denominador de todos ustedes. Y varios de ustedes vinieron desde Sonora, vinieron de Puerto Peñasco, vinieron de California, vinieron de varios lugares para estar aquí. ¿A qué? A hablar de historia. Entonces, es raro esto, este fenómeno que se está dando, ¿sí?, de que la gente se reúne a platicar de historia. Nos reunimos a platicar de otro tipo de cosas, quizá de deportes, quizá de, no sé, pero sentarnos a hablar de historia, bueno, pues ahora lo estamos haciendo y ustedes pueden ver cuántas personas están aquí que quieren hablar de historia. Entonces, pues vamos a hacerlo, amigos, vamos a iniciar y, bueno, creo que ahí me va a tocar el control. Vamos a empezar por esta imagen. Hablamos de la guerra del 46 al 48, 175 años hace que terminó la guerra, en febrero de 1848, terminó una guerra que empezó 2 años antes, en 1846, en mayo comenzó la guerra. Y la guerra comenzó en un pequeño rancho. Ahorita vamos a explicar por qué comenzó la guerra. En un pequeño rancho en Texas. Ese rancho se llama actualmente el Rancho Carricitos. Y yo quería mostrarles esta foto. ¿Por qué? Porque a un lado, enfrente de donde está la boca de ese cañón, pasa una carretera. Sí, una carretera bastante amplia. Y como a 500 o 600 metros adelante está el río Bravo. Esto es Texas. Ahí está en Texas. La gente pasa con sus coches y no se detienen y no ven que hay una placa ahí y hay un cañón ahí. Ahí fue donde se dio la primera batalla entre México y Estados Unidos. Ahí se dio la primera batalla. Batalla que ganaron los mexicanos. Pero ahí comenzó la guerra. Pero lo que es curioso es que ese cañón, ¿sí?, es un cañón norteamericano. ¿Y hacia dónde creen que está apuntando todavía? Hacia México. Todavía está ese cañón apuntando hacia México. Entonces tampoco ellos se olvidan esta guerra. Tampoco la olvidan. Ahorita uno de nuestros amigos me decía, es que de pronto hablamos de la conquista, cae Tenochtitlan y de ahí nos brincamos hasta la independencia y 300 años de historia se van, todo lo que es el virreinato, que es lo que estamos platicando ahorita en Urus Radio. Pues bien, amigos, igual, llegamos a 1845-46 y nos brincamos la guerra contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una herida abierta, como los dije, ¿sí? Y porque las fronteras, amigos, las fronteras se marcan o se trazan con sangre. Las fronteras que vemos entre el mundo se trazaron con sangre. Es más, yo recuerdo a Rodolfo Neri Vela, nuestro primer astronauta, que estando allá arriba en un transbordador espacial, dijo una frase que a mí me impactó. Ya tuve oportunidad de conocerlo, nos envió saludos a Urus Radio, Rodolfo Neri Vela, y decía, es que desde acá arriba no se ven las fronteras. Efectivamente, las fronteras las hacemos aquí y se hacen con sangre. Y la frontera de México y Estados Unidos se trazó con sangre, realmente. Y lo explico así rápidamente, antes de iniciar, porque me voy a ir muy rápido porque es mucha la información. Un dato estadístico, y lo pueden ustedes comprobar, amigos, lo pueden comprobar. La guerra México-Estados Unidos fue la guerra que más muertos en proporción le causó a los Estados Unidos. Uno dice, no, espérate, en la Segunda Guerra Mundial murieron miles y miles y miles de soldados, sí, pero también eran miles y miles
eran centenares de miles de soldados los que mandaron a pelear. Hablamos de proporción, ¿sí? En total, los norteamericanos perdieron casi el 50% de sus hombres. Casi el 50% perdieron. Es la guerra que más muertes les ha causado en proporción. La guerra más sangrienta para ellos. Que fue la primera guerra que ellos tuvieron. Fue la primera generación de West Point, ¿sí? Fue el primer desembarco anfibio que hubo en la historia. Fue la primera guerra que tuvo fotografías. Vamos a ver aquí fotografías, amigos. Fotografías de la guerra. Y ahorita les voy a platicar esa anécdota, porque vamos a ver fotos. Entonces es la primera guerra que tuvo fotografías, que tuvo un desembarco, que fue la primera generación de generales de West Point, que varios de ellos después llegarían a ser presidentes de Estados Unidos. Entonces, esta guerra cambió totalmente el panorama. Bien, viendo esto, que todavía está, y un día si ustedes van por Texas, lo van a poder ver, y tenemos a este personaje. ¿Por qué quería yo abrir con este personaje? Porque estoy aquí. Estoy en los Estados Unidos, ¿sí? Y déjenme decirles que cuando se inicia la guerra México-Estados Unidos, un joven senador por Illinois, en la Cámara, allá en Washington, junto con otros senadores, pero él encabezando esta comisión, fue de los primeros que se opuso a esta guerra. Se opuso y dijo que era una guerra injusta por completo, ¿sí? Se opuso un grupo, pero encabezados nada más y nada menos que por Abraham Lincoln. Y sabemos, estamos en Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos es George Washington, Estados Unidos es Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, ¿sí? Y Abraham Lincoln. Es un ícono en Estados Unidos. Bueno, pues él se opuso. No lo estoy inventando, lo pueden ustedes buscar. Él se opuso a la guerra contra México y dijo que era una guerra injusta. Y vamos a hablar de otros personajes del tamaño casi de Abraham Lincoln que estuvieron en contra de esta guerra y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, mis respetos para el señor Lincoln, la verdad, mis respetos, que por cierto, él tuvo muy buena relación con Benito Juárez, muy buena relación, ya cuando fue presidente, ahí en la guerra contra México era senador, ya cuando fue presidente tuvieron muy buena relación. No se conocieron, vamos, pero sí se escribían, Abraham Lincoln y Benito Juárez. Aquí tenemos el mapa del virreinato de la Nueva España. Ahorita estamos platicando la historia del virreinato de la Nueva España. Y ustedes pueden ver todo lo que era el territorio de la Nueva España. Ojo con eso. El territorio de la Nueva España. Que al momento que México consuma su independencia en 1821, todo eso lo heredamos nosotros. ¿Sí? Todavía no existía México. Era el virreinato de Nueva España y eran varios reinos. El reino de Nueva Galicia, que es a la altura de Jalisco, el reino de Nuevo León, Nueva Vizcaya, Yucatán, etcétera, eran varios reinos que formaban el virreinato. Este era nuestro terreno e inclusive el terreno del virreinato llegaba hasta Vancouver, hasta la bahía de Vancouver. Ahí estaba el primer fuerte español, en la bahía de Vancouver. Y de ahí para abajo, todo Oregon, etcétera, etcétera, todo hasta la Patagonia le pertenecía a España. Y la península de la Florida. Solo que España le vendió la Florida a Estados Unidos, que se acababa de independizar, le vende la Florida, y después Napoleón le vende toda la Luisiana. Y con eso se expanden los Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo Napoleón? Para darle poder a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque se habían independizado de los ingleses. Y los ingleses eran el peor enemigo de Napoleón. Al final fueron los que derrotaron a Napoleón. Entonces, para hacer fuertes a las colonias que estaban aquí, casi les regaló, no se las regaló, pero casi, se las dio muy baratas y les vendió todo el territorio de Luisiana hasta el río Mississippi. ¿Sí? Y de ahí comienzan a expandirse y sobre todo un territorio, el territorio de Texas. Vamos ahorita para allá, ¿sí? Aquí está cuando México se independiza, 1821, ya surge nuestro país y vemos hasta dónde llegaba, casi muy cerca, no alcanzábamos Oregón, aunque perteneció a la Nueva España, no alcanzábamos Oregón, pero todo la Alta California,
el estado de Utah, Nuevo México, en fin, Texas, y hacia el sur llegábamos hasta Panamá. Ese era el territorio que tenía México en 1821, cuando Agustín de Iturbide declara un imperio y nos convertimos en un imperio, ¿sí? Entonces, Agustín de Iturbide es el primero que le da permiso a los colonos tejanos de entrar al territorio ya de México. El primero que les da permiso es Agustín de Iturbide. Y él les pone una condición. Tienen que ser católicos y no pueden pasar de 10,000 familias. Y pueden habitar Texas sin problema. Pero ¿qué creen? Que ni eran católicos y no fueron 10,000 ni 20,000, fueron más de 100,000 gentes, ¿sí?, las que cruzaron y comenzaron a tomar el territorio de Texas. Entonces, son los primeros colonos ahí en Texas. Texas tenía una población desde el virreinato muy pequeña, había muy poca gente, se calcula que habría entre 10 y 12,000 personas, y de pronto llegan más de 100,000 personas. Que claro, empezó a haber problemas entre los dos grupos, sobre todo por cuestiones religiosas. A todo esto se va a venir una guerra, la independencia de Texas, 1836. Y aquí aparece una figura de la que vamos a estar hablando un buen rato, que es Antonio López de Santana. Y aquí vamos a empezar a derrumbar mentiras. Vamos a derrumbar mentiras. No busco el enfrentamiento ni vengo a retar a nadie o a algún historiador norteamericano aquí en su tierra. No, mis respetos. Solamente que tenemos las fuentes. Y los tejanos dicen, Santana nos dio la independencia. Santana, mediante los tratados de Velasco, nos da la independencia de México. Pero solamente basta buscar en internet tratados de Velasco, ¿sí?, para que ustedes los lean y vean que nunca se reconoció la independencia de Texas. Cuando Santana es hecho prisionero en San Jacinto, lo que Santana reconoce, lo que Santana firma, que no tenía validez porque era el presidente pero estaba prisionero, lo que Santana afirma es que una comisión de tejanos vaya a la Ciudad de México a negociar con la Cámara de Diputados de México para ver la posibilidad de hacerse independientes, ¿sí? Eso es lo que dicen los tratados de Velasco. Y ahí están los tratados de Velasco. No es cierto que Santana les dio la independencia. Eso es falso por completo, ¿sí? Es una gran mentira histórica. Pero bueno, accede que una comisión vaya, comisión que nunca fue, de pronto dijeron, Santana ya firmó nuestra independencia, somos independientes, dejan ir a Santana, lo sueltan, y Santana dice, vamos a recuperar Texas. Ojo con esto, son los pequeños detalles que hacen fin a esta historia. El embajador de Inglaterra en México le dice al gobierno mexicano, ¿sabes qué? Ya déjalos. Ya perdiste Texas. No, pero es que yo no he autorizado nada, decía el gobierno. Ya lo perdiste, ¿sí? Mejor que se quede Texas como una nación. Acuérdense que Texas surgió como república, como una nación, para que frene a los Estados Unidos que se están expandiendo, ¿sí? Ya déjalos en paz. Ya perdiste Texas. Ya quítate de problemas. Y esto, ¿desde dónde viene? ¿Sí? Ahí está cuando Texas se une a los Estados Unidos, esto va a ser en el 45, se van a unir a los Estados Unidos. ¿Esto desde dónde viene? Desde el momento que les dije, entraron miles y miles de familias tejanas a ese territorio, se apropiaron de él, hubo batallas, entre ellas la famosa batalla del Álamo, la batalla de Goliat, la batalla de San Jacinto. La batalla del Álamo, amigos, que sí realmente se ha exagerado lo que sucedió en el Álamo. Es cierto que Santana acabó con toda la guarnición, es cierto, pero también es cierto que Santana varias veces los intimó a la rendición, les dijo, ríndanse porque los vamos a derrotar, y los tejanos decidieron quedarse ahí, y Santana lanzó a todo el ejército después de 3 días y les gana, y ahorita es un monumento nacional el Álamo, es un monumento para la independencia de Texas, pero han hecho o han satanizado a Antonio López de Santana, y ahorita vamos a platicar de esa parte muy fuerte, por cierto.
Aquí tenemos el mapa de Texas, pero hay un problema con la frontera, porque Texas dice que la frontera, ¿sí?, es con el río Bravo. Y México dice, no, a ver, espérate. La frontera es con el río Nueces, que está más al norte. Y los tejanos no, es con el río Bravo, y México no, es con el río Nueces. Y se hace una franja que van a disputar. En esa franja es donde está el rancho Carricitos. Y es ahí donde va a empezar el problema. ¿Por qué? Porque los tejanos, ¿sí?, se metieron en esa franja. Aunque su frontera era el río Nueces, cruzaron el Nueces y llegaron hasta el Bravo. Entonces, el general Mariano Arista, general mexicano, cruza el Bravo, no llega hasta el Nueces, pero cruza el Bravo. Y dice, este territorio es mexicano. Y los tejanos dicen, no, este territorio es norteamericano. Y empieza la batalla. Y ahí se da el primer enfrentamiento, donde los mexicanos derrotan a los norteamericanos, y entonces el presidente Polk agarra y dice esta frase histórica: sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano, y lanza a los Estados Unidos a la guerra. Cuando no era territorio norteamericano, era territorio mexicano, ¿sí? Pero estaba esa franja en disputa precisamente. Bueno, aquí está. Él es el presidente que nos declara la guerra, el presidente Polk, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de él, de este presidente. Mientras en México tenemos de presidente a este hombre. A ver, vámonos ahora a México. Ya hablamos de Texas, vámonos ahora a México. De pronto está Mariano Paredes, ¿sí?, que se le nombra encargado de una fuerza que vaya a defender. ¿Sí? Cuando comienzan las hostilidades, dice, oye, es que los tejanos se metieron, derrotaron a Mariano Arista. Bueno, Mariano Arista les gana la primera batalla, pero las dos siguientes batallas las pierde. Y Mariano Arista se va hacia Monterrey. Entonces, a Mariano Paredes, Valentín Gómez Farías, que era el presidente de México, le dice, arma un ejército y vete a defender la frontera. Vete a defender la frontera. Agarra, le da 7,000 hombres. Mariano Paredes avanza con 7,000 hombres desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí, y de San Luis Potosí se regresa a la Ciudad de México con el ejército que iba a defendernos, se regresa a México, da un golpe de estado y se queda con la presidencia. Y utiliza para eso al ejército. En lugar de ir a defender la frontera, lo que hace Mariano Paredes es traicionar y se va y toma el poder en México. Y le dicen, espérate, nos están invadiendo los norteamericanos. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Dice, no, yo tengo la solución. Yo tengo la gran solución. Y con esto nos vamos a quitar de encima a los norteamericanos. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a unirnos otra vez a España y vamos a volver a ser virreinato. Y que venga un emperador y que nos gobierne. ¿De dónde? Nos había costado 11 años quitarnos a los españoles de encima. Y de pronto Mariano Paredes, sí, opina que lo que tenemos que hacer es regresar bajo dominio español. Entonces, es considerado como el primer gran traidor en esta guerra. Mariano Paredes, porque en lugar de usar al ejército para defender nuestra frontera, toma el poder y quiere entregarnos a España. Es el primer gran traidor. ¿Sí? Si hablamos de traidores, es el primero, Mariano Paredes. Lo quitan de la presidencia y se queda en la presidencia José Joaquín Herrera. ¿Sí? Porque dice, no sirves tú, Mariano Paredes, se queda José Joaquín Herrera. Dice, pero yo no tengo la capacidad de reunir a la gente. Entonces, yo solicito y le pido al Congreso, pídanle a Antonio López de Santana, que ahorita se encuentra en Cuba, pídanle que regrese a México y que organice al ejército. Y efectivamente, José Joaquín Herrera solo se queda como presidente en lo que Santana regresa. Santana estaba en Cuba. Y Santana regresa, aunque nuestro puerto de Veracruz no estaba invadido, pero ya estaba bloqueado. Y puede pasar entre el bloqueo norteamericano y llega a suelo firme. Y aquí entra otra mentira, a medias esta mentira. ¿Por qué? Porque el presidente Polk le ofrece dinero a Santana, ¿sí?, con tal de que Santana regrese al poder, porque sabía que José Joaquín Herrera sí nos iba a defender. Dice, regresa al poder
y nos entregas México. Y Santana le dice, a ver el dinero primero, que yo quiero ver el dinero. Y efectivamente, Santana recibe dinero. Pero ¿saben para qué lo usó Santana? Conocemos esa primera parte y nos la cacarean muchísimo, pero no conocemos la segunda, porque Santana iba a llegar sin un peso a México. Y dice, ya que me dieron dinero los americanos, con esto organizo un ejército para defender a México. ¿Esto cómo lo sabemos? Lean ustedes el diario del presidente Polk. Está escrito el diario, está escrito en inglés, obviamente. Lo encuentran en Estados Unidos, pero lo encuentran en México, el diario del presidente Polk. Lean ustedes lo que dice Polk. Y Polk mismo dice, Santana me engañó. Yo le di dinero para que se vendiera y lo que hizo fue armar un ejército y lanzarlo en nuestra contra. El mismo Polk dice, me engañó Santana. Sin embargo, en México decimos, no, se vendió Santana, recibió dinero. Sí, porque no había dinero. No había dinero por esto, ¿sí? Vuelve a la presidencia Valentín Gómez Farías, bueno, tenemos a Santana. Este era nuestro ejército. Amigos, yo les dije hace un momento, fue la primera generación de West Point. Y les voy a poner un ejemplo bien fácil. Vean nuestro ejército, los rifles que utilizaba nuestro ejército, los compró Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, 1824-1828. Él compró los primeros rifles al extranjero, se los compró a los ingleses. Los rifles que teníamos eran los que le habíamos quitado a los españoles durante la Guerra de Independencia. Guadalupe Victoria compra nuevos rifles, nuevos entre comillas, porque todos eran rifles de la época napoleónica. Como Inglaterra ya había terminado la guerra contra Napoleón, tenía un montonal de material de guerra, ya viejo, ya usado, y se lo vende todo a México. Y esos son los rifles que utilizaba el ejército mexicano. Y se los explico de esta forma. Esos rifles se activaban con un chispazo. Esto es, si yo apuntaba con el rifle, al momento de jalar el gatillo, aquí se hacía una flama y explotaba y me quemaba la cara. Con esos rifles no se podía apuntar. ¿Cómo se disparaban esos rifles? Recargándolos en la pierna. Hacían esto. Y aquí así apuntaban y disparaban. No podían ponérselos en la cara. Así eran de viejos nuestros rifles. En cambio, los norteamericanos, que era la primera generación de West Point, ya tenían rifles cuyo vapor, ¿sí?, de la explosión de la bala salía por la boca del cañón y no quemaba. Por lo tanto, ellos sí podían disparar desde arriba. Por lo tanto, tenían mucha mejor puntería, mucha mejor. Aún así, los mexicanos disparando de acá de abajo, les digo, fue la guerra que más muertos le ha costado a los Estados Unidos. Entonces, esas eran las deficiencias de nuestro ejército, ¿sí? Entonces, contra eso nos estábamos enfrentando. Y, bueno, el general Pedro Ampudia, cubano, que pelea en Monterrey. Volvemos a tener aquí la imagen del cañón de Carricitos. Mariano Arista, que defiende Monterrey. Estas son las primeras batallas, la batalla de la Loma y de Resaca de la Palma. Y nos vamos a la batalla de Monterrey. Bien, ¿qué pasa en esta batalla, amigos? Híjole, como luego dicen, cuando traes el santo de espaldas, todo te sale mal. Pero bueno, resulta que Zachary Taylor va encabezando el ejército norteamericano, rodea la ciudad de Monterrey, ¿sí? Y Monterrey se empieza a defender. Monterrey está Mariano Arista, está Pedro Ampudia defendiendo la ciudad de Monterrey. Hay varios puntos, hay un lugar que se llama el Cerro del Obispado, ahí en Monterrey. Ese Cerro del Obispado, ahí hay una guarnición mexicana y desde ahí dominas toda la ciudad de Monterrey. Y comienzan a defenderse y comienzan a sitiar la ciudad. Rodean por completo los norteamericanos de Taylor, rodean la ciudad de Monterrey. Se van a ver cosas terribles durante la batalla. Cosas tan terribles como que no es lo mismo, y ustedes lo saben, amigos, ¿cómo son las casas aquí? Las casas son de madera. Y todo el mundo dice casas estilo californiano, aunque sean de Arizona, pero son estilo californiano, porque son de madera. En cambio, en México, ¿de qué son las casas? Y sobre todo las casas antiguas son de cantera. Ahorita son de tabique, pero antes era cantera. La cantera es roca volcánica y de eso eran las casas.
Era obvio que era una trinchera. Alguien metido en una casa, no te pasan las balas, es cantera, es piedra. Bueno, pues cuando los norteamericanos quieren entrar a la ciudad de Monterrey, no pueden, porque los mexicanos se están defendiendo dentro de las casas. ¿Qué tuvieron que hacer los norteamericanos? Romper las paredes. Por las calles no podían pasar, porque el norteamericano que salía, norteamericano que mataban. Entonces se tuvieron que meter rompiendo paredes y pasando de casa en casa para poder avanzar. La mortandad fue terrible, de civiles, de mujeres, de niños. Hay varios personajes y varios hechos impresionantes en esa batalla que duró semanas y semanas, ¿sí? Y fíjense lo que es la mala suerte. De pronto Zachary Taylor decide, ¿sí? Zachary Taylor dice, no puedo tomar Monterrey, no puedo tomarla. Me retiro, ¿sí? Da la orden de que empiecen a preparar todo para levantar el campamento e irse de Monterrey rumbo a Texas. Cuando llega un oficial del lado mexicano, dice, queremos hablar con usted porque queremos pedir la rendición. Nos rendimos. Sí, por 1 hora. 1 hora de diferencia. Con que se hubiera tardado 1 hora más, Mariano Arista, los norteamericanos se van. Por eso les digo, cuando traemos el santo de espaldas, bueno. Y de pronto le cae del cielo la victoria a Zachary Taylor. Le cae del cielo, así como, ¿se van a rendir? Ah, sí, claro, no, parece, no se lleven cañones ni nada, ya ganamos. Y ganan la batalla de Monterrey. Pero para esto va a haber una página llena de honor, y lo digo, llena de honor en Monterrey, ¿sí? Cuando muchos soldados norteamericanos saben que es una guerra injusta, sobre todo los soldados de origen irlandés, y deciden pasarse del lado mexicano, ¿sí? Obvio que para el lado americano son traidores, obvio, ellos los ven como traidores, como desertores, nosotros los vemos como héroes, y forman el batallón de San Patricio, los irlandeses que pelearon del lado mexicano. Eran sobre todo artilleros, ¿sí? Excelentes artilleros. Y eran de origen irlandés. John O'Reilly, comandante de ellos, es el que va a pelear varias batallas e incluso va a morir en la Ciudad de México. Y ahorita les platico qué pasó con él y con los irlandeses, que hasta el día de hoy, amigos, si ustedes van a la Ciudad de México, no dejen de ir al exconvento de Churubusco, donde se da la batalla de Churubusco, donde todos los años, en septiembre, hay una banda de gaiteros mexicanos que se llama así San Patricio, y de hecho todos los domingos lo hacen en honor a los irlandeses que pelearon por México, tocan las gaitas, es muy bonito el espectáculo de los gaiteros, porque ellos pelearon por nuestro país, ¿sí? Se les reconoce como héroes en México. Licenciada, ¿qué me hizo usted? Ya. ¿Quieres llevarlo? Bueno, ahí tenemos al batallón de San Patricio, este batallón irlandés, que allá en Irlanda hay un monumento que México les dedicó, hay un monumento allá en Irlanda, reconociendo el valor de todos ellos. Ellos llegaron aquí, como tantos inmigrantes, pero ustedes saben esas cosas de racismo y todo eso, y cuando alguien llegaba de Irlanda y llegaba a Nueva York, decían, eres irlandés, ¿sabes qué? Si te damos tierra y lo que quieras, pero te tienes que ir a la guerra a pelear. Y como eran católicos, ¿sí? Los despreciaban, había discriminación, y por eso acabaron pasándose del lado mexicano. Y les digo, y fue un batallón grande, ¿sí? Llegaron a ser prácticamente 800. Y no solamente eran irlandeses, había holandeses, alemanes, franceses, era una fuerza multinacional que se pasó del lado mexicano. Bueno, aquí está este monumento, que esto está ahí en el convento de Churubusco, hablando del batallón precisamente de San Patricio. Pero ahorita les voy a platicar cómo murieron varios de ellos, es terrible cómo murieron. Pero bueno, y John O'Reilly, que era el comandante de ellos, ¿sí? Irlandés, y él es el comandante de los norteamericanos que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Aquí está la rendición precisamente de Monterrey, la ocupación de Monterrey,
y son algunos de los personajes muy importantes de Monterrey. No, miren, nos llevaríamos 3 conferencias solamente hablando de la batalla de Monterrey, no nos da tiempo, pero son algunos de los personajes ilustres de esa batalla, ¿sí? María Josefa Sosaya, María de Jesús Dos Amantes, etcétera, que fueron mujeres heroicas durante la defensa de Monterrey. Y ahí el ejército norteamericano se mueve hacia el sur, Zachary Taylor se mueve hacia el sur, rumbo a Saltillo, y ahí Santana, que ya llegó a México, que ya llegó a la Ciudad de México, no toma el poder, pero agarra y dice, voy a organizar un ejército con el dinero que me dieron los norteamericanos, organizo un ejército, pero aparte, esto casi nadie lo comenta, y no quiero vestir de héroe a Santana, aclaro, solamente estamos platicando la verdadera historia. No es mi interés cubrir de honores a Santana, pero Santana hipotecó todas sus haciendas, era dueño de muchísimas haciendas, todas las haciendas de Jalapa, Veracruz, eran propiedad de Santana, todas las hipotecó y con ese dinero armó un ejército en San Luis Potosí y salieron a combatir a los norteamericanos. Lo que no hizo Mariano Paredes, lo hizo Santana. Estas fotos, amigos, estas fotos son originales. Es la primera guerra, ¿sí?, donde se tomaron daguerrotipos, no son fotografías, son daguerrotipos. Estas son escenas originales de 1846, principios de 1847. Ahí están en Saltillo y en la parte de abajo a la izquierda, arriba a la izquierda y arriba a la derecha son las tropas norteamericanas, abajo a la izquierda es el campamento norteamericano previo a la batalla de la Angostura, que está muy cerca de Saltillo. Y del lado derecho, abajo del lado derecho, están amputándole una pierna a un soldado mexicano, ¿sí? Le quieren amputar la pierna y el soldado se niega a que le amputen la pierna y ese soldado que está ahí acostado muere porque no quería que lo tocaran los médicos norteamericanos y murió. Son fotos originales que se encontraron en un bote en una granja de Texas y que se encontraron hace como 25 años. Y vieron, ¿de dónde son estos? Pues son daguerrotipos de la Guerra México-Estados Unidos. Son imágenes originales. Bueno, pues se sabe que es una colección de 3 grupos de fotografías. Esta es la primera. La segunda, tomaron fotografías del desembarco en Veracruz y de la batalla de Cerro Gordo. No se sabe dónde están. Y la tercera, las batallas en el Valle de México y la toma del castillo de Chapultepec. Fue fotografiado y no se sabe dónde están esas fotografías. Les digo, estas aparecieron en un bote, en una lata, en Texas. Las siguientes no se sabe dónde están, o la pregunta es, o si existirán y todavía no nos enseñan esas fotos, ¿qué tendrán esas fotografías? Pero les digo, es la primera guerra que se fotografió, ¿sí? Son escenas impactantes, sobre todo abajo a la izquierda, el campamento de los norteamericanos. Pero bueno, aquí está en una pintura, la batalla de la Angostura, y déjenme decirles, ¿sí?, que en la batalla de la Angostura Santana derrota a Taylor. Santana lo derrota. Lanza la carga de caballería más grande de todo el siglo XIX. Santana lanza 6,000 jinetes en contra de la famosa caballería de Kentucky. Si alguien es famoso en Estados Unidos por los caballos es Kentucky, ¿sí? Y si alguien fue diestro en el uso de caballos fue Kentucky. Entonces la caballería era de ahí y se lanza contra la caballería mexicana y los mexicanos les pasan por encima, los derrotan. Fueron 2 días de combates. Y cuando Taylor estaba a punto de retirarse, Santana da la vuelta y se regresa a México. Y todavía no nos explicamos por qué Santana no lo acabó de una vez. No lo terminó. Aunque lo había derrotado, no lo terminó. Pero aquí hay muchas anécdotas, se las platico rapidísimo, les digo, tenemos poco tiempo, nos queda 1 hora. Y todavía yo quisiera que hubiera algunos comentarios. Les platico una anécdota que lo platiqué en Palacio de Minería, a la gente le gustó mucho cuando se las platiqué, de un soldado mexicano que en pleno combate va con su batallón, van avanzando, y de pronto le salen pero 3 veces más norteamericanos, y de pronto echan a correr, y el mexicano se cae, y sus compañeros mexicanos siguen corriendo, y cuando él se da cuenta ya tiene a los norteamericanos aquí a 3 metros, y de pronto se levanta el soldado mexicano y se ponen firmes, ¿sí? Y los americanos con los rifles, y él dice, vengo en nombre del general Santana a hablar con el general Taylor.
¿Sí? Ah, caray. ¿En serio? Sí, traigo un mensaje del general Santana. No era cierto. Traigo un mensaje del general Santana y lo llevan al campamento de Taylor. Y ahí en el campamento de Taylor, a ver, soy un mensajero del general Santana, vengo a pedirle que se rinda. Y Taylor, claro que no me voy a rendir, voy a seguir peleando. Está bien, entonces me retiro a mi campamento. Sí, escóltenlo, llévenlo a su campamento. Y se lo llevan a su campamento. Se los juro, se los juro. El ingenio del mexicano, caray. El ingenio del mexicano llegó vivo a nuestras líneas. No se sabe el nombre de este soldado, pero fue muy ingenioso, definitivamente. Cuando llegaron dos norteamericanos escoltando al mexicano, llegaron con Santana, aquí está el mensajero que usted envió. ¿Cuál mensajero? Yo no envié nada, ¿no? Y dejó salir a los norteamericanos. Pero bueno, no sabemos todavía exactamente por qué. Dicen que porque hubo un golpe de Estado. Y sí, hubo un golpe de Estado en la Ciudad de México y Santana se regresa. O la otra noticia, los americanos desembarcaron en Veracruz. Y Santana dice, ¿qué estoy defendiendo yo el norte? Ellos van sobre la Ciudad de México y me regreso a defender la Ciudad de México. ¿Sí? Y se regresa Santana después de esta batalla, que ya Taylor ya no avanzó. Después de esta batalla, él ya no avanzó. Taylor ya no pudo avanzar, quedó muy disminuido Zachary Taylor. Bueno, aquí nos tardaríamos mucho en platicar de lo que es la batalla de Santa Fe y cómo Manuel Armijo entrega todo Nuevo México. Lo entrega por completo. ¿Por qué? Porque un comandante, el comandante norteamericano, viene con 1,000 hombres, él tiene 6,000 y sale huyendo. Se acobardó, es otro traidor, ¿sí? Que se acobardó y se pierde todo el territorio de Nuevo México a causa de Manuel Armijo. Pero bueno, y John Fremont, que es el que independiza California, ¿sí? Pero quiso hacer lo mismo que los tejanos. Esto es, declaro la independencia de California y luego me uno a los Estados Unidos. Entonces, él llegó con toda una flota a California en una borrachera, literal, perdón si alguien se me ofende, pero es literal, es real, en una borrachera, en una cantina, en un mantel, dibujan un oso, le ponen una estrella y dicen, esta es nuestra bandera, bajan la bandera de México, ponen la bandera del oso. Y es como surgió la bandera de California, en una borrachera, ¿sí? Y en un mantel. Así es como surgió realmente, ¿sí? Y se quedan con la Alta California, que incluye el actual territorio de Arizona. Ahí está, izando la bandera del oso en California. Y es como se quedan, pero no se crean que los mexicanos no se defendieron, eran muy poquitos, pero se defendieron y tuvieron varias batallas. La batalla de Sacramento, ahí en California, ¿sí? Y esta es otra batalla de Sacramento. Esta es otra batalla de Sacramento, este es Sacramento, Chihuahua. Aquí se da la última batalla de la intervención norteamericana. Ya había acabado la guerra y todavía ellos querían tomar Chihuahua. Y ahí se da una batalla en Sacramento, Chihuahua, ¿sí? Y esas personas que están ahí sentados es la licenciada Doris y yo, ¿no? Es el profesor que nos invitó. La licenciada fue la que tomó la fotografía. Desafortunadamente, ese monumento está ahí abandonado. Lo encontramos todo lleno de grafitis, etcétera. Y está abandonado ese monumento, está afuerita de la ciudad de Chihuahua, pero por ahí estuvimos. Pero bueno, la batalla de Los Ángeles. Ok, y ahí vemos la expansión norteamericana, lo que les decía. Esta es la parte original, la parte de la derecha. Le compran Florida a España, ¿sí? Tienen todo el territorio blanco, es el territorio de Luisiana que les vende Napoleón. Se anexa a Texas, que es el territorio azul, y lo que perdemos en la guerra es el territorio rosa. Pero este mapa, amigos, está tomado de libros norteamericanos. Y si ustedes ven, arriba dice Mexican Cession 1848. Dice cedido por México. Vamos a ver que no fue cedido por México. No cedimos ese territorio. Realmente lo que se perdió en la guerra no se perdió Texas, ya lo habíamos perdido. Se perdió la parte rosa, que es Arizona, Nuevo México, el estado de Utah, parte del estado de Colorado, todo Nevada y todo California. Eso fue lo que realmente México perdió en la guerra. Bueno, esto después lo platicamos, es una matanza que hicieron los de Kentucky. Y aquí está, cuando los norteamericanos empiezan a invadir el puerto de Veracruz, lo primero que invaden o intentan invadir es la ciudad de Alvarado, Veracruz. Intentan desembarcar, pero los mexicanos ya lo estaban esperando. Pero mexicanos no era un ejército, o sea, los mexicanos con machetes, con lanzas, con piedras, y me atrevo yo a pensar, es
es que siempre nos dicen que esa guerra la perdimos totalmente. No es cierto. Hubo batallas que ganamos y batallas muy importantes. Y esta batalla de Alvarado es una de ellas. México ganó esa batalla y no dejó que los norteamericanos tocaran el puerto de Alvarado. No pudieron entrar. Y yo lo digo un poquito en broma y un poquito en serio, conociendo a la gente de Alvarado, por lo que ellos son famosos, que estoy seguro que no les aventaron solo piedras, sino mentadas de madre. Porque así son los hermanos veracruzanos, son especiales. Entonces, creo que con las piedras iban un montonal de recordatorios familiares, pero los americanos no pudieron tocar el puerto de Alvarado. Y es una batalla de la que nadie habla. Está olvidada la batalla de Alvarado. Pero sí van a tomar el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz tiene una ciudad amurallada. Pero aquí, mientras Taylor se queda en el norte, Winfield Scott es el que va a desembarcar en Veracruz. Desembarca aproximadamente 5 a 6 kilómetros cerca de Antón Lizardo, desembarca en el primer desembarco anfibio de la historia. El ejército norteamericano, como no había puerto, el único puerto era San Juan de Ulúa y no lo iban a poder tomar porque San Juan de Ulúa estaba lleno de cañones, ¿sí? Construyeron pequeñas barcazas para desembarcar. Hagan de cuenta las barcazas, claro, más pequeñas, como las del desembarco en Normandía, el día D. Ya ven que bajaban los barcos y llegaban las barcazas y a bajar hombres en el día D, ¿sí? Hagan de cuenta así pequeñas barcazas que implementaron los norteamericanos. El primer desembarco anfibio de la historia se da para tomar el puerto de Veracruz, que como ustedes ven era una ciudad amurallada. Se amuralló desde la época de los piratas. Bueno, comenzó el bombardeo a la ciudad. Amigos, bombardearon esta ciudad, ¿sí? Y el promedio de granadas que lanzaban los cañones norteamericanos a la ciudad era de una bomba cada 6 segundos. Esa era la cantidad de bombas que estaban lanzando y lanzando y lanzando para destruir Veracruz. De pronto, los cónsules de Rusia, de Inglaterra y de Francia que estaban dentro de la ciudad salen a hablar con Winfield Scott y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos meter en esta guerra, somos extranjeros, pero te pedimos que dejes salir a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Y la respuesta de Winfield Scott fue, no los voy a dejar salir. Y ahí están las memorias de Scott. Y ahí están las memorias de Polk, porque en las memorias de Polk están las cartas que le envió Winfield Scott, donde no dejó salir a nadie de Veracruz. Y barre y arrasa con Veracruz, con hombres, mujeres y niños dentro, cayéndoles cada 6 segundos una bomba. De ese tamaño fue la matanza en Veracruz, y sabemos que hay una segunda serie de fotos que ahora ya empezamos a entender. Ah, caray, si tomaron fotos también en Veracruz, ¿qué fotos serán que no nos las quieren enseñar? Las de allá, las de Saltillo, sí, ustedes las vieron, ahí estaban las fotos, pero las de Veracruz no las quieren enseñar, eso es lo que yo pienso. Dicen que están perdidas, que se perdieron, pero después de lo que hicieron en Veracruz, ¿qué fotos habrán tomado de cómo destruyeron la ciudad y el puerto de Veracruz? Pero bueno, mientras Santana se regresó inmediatamente, en lugar de acabar con Taylor, se regresa, San Luis Potosí, que hay que cruzar todo el desierto, y llega a la Ciudad de México y dice, armar otro ejército, porque vamos a defendernos porque vienen los norteamericanos. Ya desembarcaron en Veracruz, ¿sí? Y bueno, esta es la flota norteamericana en el puerto de Veracruz. San Juan de Ulúa, que se defendió hasta el último momento, hasta su última bala. El desembarco norteamericano en Veracruz. Sitio de la ciudad de Veracruz, ¿sí? Y ciudad de Veracruz destruida por cañoneo norteamericano. Todas estas son imágenes de dibujantes de aquella época, sí que hemos podido ir rescatando. Y de ahí, ¿cómo va a avanzar Winfield Scott? Va a seguir la misma ruta que Hernán Cortés. De hecho, se van guiando con un libro, ¿sí?, donde narra cómo Hernán Cortés llegó hasta la Ciudad de México y se va por la misma ruta de Cortés, la misma ruta. Es más, el libro se lo reparten, literal, amigos, literal, se lo reparten al ejército norteamericano. Y ellos van casi como ya de turistas, ¿sí? Van viendo los pueblos, las ciudades. Ah, por aquí pasó Cortés, mira, llevamos la misma ruta. Y van siguiendo, avanzan hacia Ampuala, luego a Jalapa, y luego van rumbo
Tlaxcala, bueno, bajan a Puebla, y a la altura de Cholula, y luego van hacia la Ciudad de México. La misma ruta de Cortés van a seguir. Aquí, a ver, estos norteamericanos en Jalapa, aquí sí tengo que hacer una pausa, a ver si es esta la imagen. No, permítanme, porque tengo que hacer una pausa bien importante. Aquí está, mapa de Cerro Gordo. Aquí se va a dar otra batalla. Esta batalla, ¿sí? Ya llegó Santana, armó un ejército. Porque para esto, mientras Santana estaba peleando en el norte, se hace una rebelión, se forma un nuevo ejército, los mandan a Veracruz a defender Veracruz, y esto lo que hacen es rebelarse y dar un golpe de Estado contra Valentín Gómez Farías. Otro golpe de Estado, cuando tenemos los norteamericanos en el norte y los norteamericanos en Veracruz. Es la llamada rebelión de los polcos, ¿sí? Pero bueno, Santana por fin llega, se va hacia Veracruz. Cerro Gordo eran terrenos de él, le pertenecían, ya ven que les dije, era dueño de las haciendas. Bueno, esos eran sus terrenos, eran terrenos de una de sus haciendas. Ahí se peleó la batalla de Cerro Gordo. Amigos, este dato es bien importante. Para nosotros es la batalla de Cerro Gordo. Para los norteamericanos, búsquenlo en la historia militar de los Estados Unidos. ¿Cómo nombran esta batalla los norteamericanos? Así como nosotros la del norte decimos batalla de la Angostura, ellos le llaman batalla de Buenavista. Nosotros le decimos batalla de Cerro Gordo, ellos le llaman las Termópilas mexicanas. Así búsquenlo en los libros de historia militar norteamericana, y esta batalla ellos la llaman como las Termópilas mexicanas. Uno dice, ¿pero por qué las Termópilas? ¿Qué pasó en las Termópilas? Bueno, cuando los griegos y los persas se van a enfrentar, y hay un pequeño estrecho, y no pueden pasar los persas, no pueden pasar. Y un grupo de 300 los detienen. Hace poco se hizo famosa esa película, la de los 300. 300 evitan que por ese paso entren los persas. No pueden pasar. ¿Cómo pasaron? Porque un persa los traicionó, un griego los traicionó, y les dijo por dónde pasar por detrás. Y ganan la batalla de las Termópilas. No se olviden, amigos, que en las academias militares se estudian todas las guerras y todas las batallas importantes para que todos los generales tengan ideas, ¿sí?, que poder aplicar. Entonces, Winfield Scott y sus generales, Trist, Lee, etcétera, todos ellos son egresados de West Point, conocen esas historias. En esa batalla, fíjense bien cómo la arma Santana. Es una loma, Cerro Gordo es una loma, y de pronto, no sé si ustedes han visto la película El Patriota, la de Mel Gibson, y han visto la escena final, donde Mel Gibson sale con un grupo de hombres y de pronto los ingleses lo atacan y ellos salen huyendo, cruzan una loma, los ingleses se avientan detrás de la loma y no se imaginan que ahí está todo el ejército norteamericano y les ganan. Era la misma estrategia. Iba a usar Santana. Santana pone a nuestra infantería adelante y dice, cuando ataquen los norteamericanos, todos corren, corren y se meten detrás de la loma. Y detrás de la loma, ¿quién estaba? Nuestra caballería. Esa caballería que les pasó por encima allá en la Angostura, allí estaba toda nuestra caballería, 5,000 soldados con toda nuestra caballería, que era formidable. Dice, con esto los atraemos, fingimos que huimos, nos metemos detrás de la loma, brincan los norteamericanos y va toda nuestra caballería adelante. El plan era perfecto, ¿sí? Salvo un detalle. ¿Quién fue? No lo sabemos. Solo sabemos que en el diario de Robert Lee, general, ¿sí?, general a las órdenes de Winfield Scott, él lo dice en su diario, que él le pagó a algunos mexicanos para que le dijeran cómo pasar por detrás, como en la batalla de las Termópilas, y poder llegar, ¿sí?, por la espalda y por la retaguardia. Entonces, Santana hace esa estrategia, lanza la infantería, la hace correr, y cuando está corriendo hacia acá la artillería, por detrás llega el grueso del ejército norteamericano, que por la noche rodeó, y llegan por la espalda.
Que en la guerra y en el amor todo se vale, o sea, de acuerdo, lo sorprendieron. Pero el mismo Robert Lee, lean sus memorias, dice que iban en fila de uno por uno y que hubo una ocasión que unos guardias mexicanos casi lo descubren y que él se tuvo que meter en un tronco para que no lo vieran. Fue en secreto, pero eso nos vendieron. Nos vendieron y le dijeron a los norteamericanos por dónde pasar. Y nos llegaron por la espalda y se vuelve un desastre aquello. Nuestra caballería no pudo actuar porque hicieron pedazos a nuestro ejército. La verdad lo hicieron pedazos. Pero ahora, sí fue la astucia de Robert Lee, pero la astucia con dólares por delante. ¿Sí? No fue una hazaña militar. Se los digo por esto, porque hasta el día de hoy Robert Lee es un héroe. Pero ahorita les voy a platicar más de Robert Lee. Les digo, Robert Lee es un héroe. ¿Dónde está? Perdón. Robert Lee. Él es un héroe que después estuvo en la guerra de secesión, ¿sí? Con los confederados. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Aquí está la famosa batalla de las Termópilas. Les digo, es así como le dicen la batalla de Cerro Gordo. En esa batalla sale huyendo Santana, porque le llegan por la espalda. ¿Y saben qué dejó olvidada la pata de palo? En serio, dejó olvidada la pata de palo. Se lo llevaron cargando a Santana, porque no podía caminar, no tenía la pata de palo, y los norteamericanos capturan la pata de palo de Santana. ¿Saben dónde la tienen? En Illinois. En la ciudad de Springfield, en Illinois, en un museo, ahí está la pata de palo de Santana. ¿Y saben qué tenemos nosotros allá? Y perdón, yo sé que estoy en un territorio que no es el nuestro, pero lo voy a decir. ¿Saben qué tenemos nosotros en México, en nuestra sala de banderas del Castillo de Chapultepec? La bandera del Álamo. Ahí la tenemos. ¿Y saben qué nos ha propuesto Texas? Que ellos nos regresan la pata de Santana si nosotros les damos la bandera del Álamo. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Les regresamos la bandera del Álamo? Es un trofeo de guerra. Tenemos la bandera del Álamo nosotros. ¿Perdón? Que se quede en la pata de palo. En fin, que tenía Santana como 5 patas de palo, entonces no hay ningún problema. En México tenemos 2. 2 de las 5 patas de palo, que les platico rápido una anécdota. Ya después de la guerra y todo esto, cuando volvió a ser presidente Santana, esto es real, a él le gustaba mucho jugar a los gallos. Entonces, en una pelea de gallos, allá en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en la borrachera y todo eso, llega un norteamericano muy bravucón. Eran un grupito de norteamericanos medio bravucones. Y Santana lo reta. Dice, sí, con que muy valientes, a ver quién, órale. Y un norteamericano agarra ese par, pues órale, va conmigo. Dice, ¿me vas a demostrar que eres más valiente que yo? Sí, te lo voy a demostrar. Agarra a Santana, ¿sí? Y le dice, a ver, atrévete a hacer esto si eres tan valiente. Saca una pistola y ¡pah! Se da un balazo en el pie, ¿sí? Y pone cara de dolor, pero no grita. Le dice al norteamericano, a ver, hazlo tú. Y agarra el norteamericano y se da el balazo. Se lo da, no sabía que era pata de palo. No sabía, ¿sí? Para que vean cómo era Santana. Pero bueno, es una anécdota real, les digo. Pero bueno, pasamos a la que sigue, ¿sí? Guadalupe Victoria. A ver, aquí, esto se los tengo que contar. Perdón si voy corriendo, pero se los tengo que platicar, amigos. Porque es impresionante esto. Los norteamericanos ganan en Cerro Gordo y comienzan a avanzar hacia Puebla, ¿sí? Para pasar a Puebla pasan por Perote, Veracruz. Ahí hay una fortaleza. Y ahí en esa fortaleza, Guadalupe Victoria mata alrededor de 20 norteamericanos. Y van a decir, híjole, ya el profesor, ¿qué fumó? ¿Qué? Si Guadalupe Victoria estaba muerto, es de la época de la independencia, ¿cómo que mató como a 20 norteamericanos? Pues el general Guadalupe Victoria, que peleó del lado de José María Morelos, que fue amigo muy personal de Vicente Guerrero, ¿sí? Nos ayudó en la guerra del 47. ¿Por qué? Porque en 1943, cuando él fallece, era presidente Santana, cuando vio a Guadalupe Victoria muy enfermo, ya muy grande de edad, lo manda a Perote para cambiarle de clima. Y muere en la fortaleza de Perote. Ahí muere Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, que peleó en la independencia. Entonces, preparan el cuerpo, el embalsamamiento, y para embalsamar hay que sacar las vísceras, ¿sí? Entonces, sacan las vísceras de Guadalupe Victoria y las meten en 2 frascos de alcohol.
2 frascos grandototes de alcohol, meten las vísceras y Guadalupe Victoria pidió que su cuerpo fuera dividido y fuera enviado a diferentes lugares. ¿Sí? Pero los frascos con las vísceras de Guadalupe Victoria se quedaron en Perote. Los norteamericanos ganan Cerro Gordo, avanzan hacia Puebla, toman Perote y se meten a la fortaleza buscando licor y de pronto ven tremendos frascos de alcohol, ¿sí? Y dicen, pues con esto. Y eran las vísceras de Guadalupe Victoria. Entonces se las empiezan a tomar, pues aquello era veneno puro y se mueren más de 20 norteamericanos. Más de 20 se mueren, se intoxican con las vísceras de Guadalupe Victoria. O sea, ya muerto el señor, hasta él nos ayudó en esta guerra. La verdad, hasta él nos ayudó. Pasamos a la siguiente, Doris, por favor. ¿Sí? Toman la ciudad de Puebla. Aguas, ya hablé de Armijo. Ya hablé de Mariano Paredes. Aquí les va. Y ya hablé de estos que traicionaron diciéndole a Robert Lee por dónde pasar en Cerro Gordo. Aquí les va. Toman la ciudad de Puebla. La imagen que van a ver ahorita a continuación, si ustedes quieren, búsquenla por internet, ahí están los datos. No me crean a mí si no quieren, ahí están los datos. ¿Cuál fue la postura de la iglesia? Aclaro, siempre lo digo. Mis respetos a la fe religiosa de las personas. Yo respeto mucho su fe religiosa, pero una cosa es la fe religiosa y otra cosa es el clero. Y el clero está dividido, clero alto o sea, bajo clero y alto clero. No es lo mismo los obispos que un sacerdote común y corriente. En nuestra independencia fueron más de 600 sacerdotes que pelearon a favor de la independencia. Pero a Hidalgo y a Morelos, ¿sí?, los condenó la misma iglesia. Los excomulgaron. ¿Quién? El alto clero. Los obispos, la gente de alcurnia, ¿sí?, que andan metidos en la política, que no tienen nada que hacer ahí y que no tienen nada que ver con la fe religiosa, pues lanzaron esta proclama en la ciudad de Puebla. Va a ser, ¿sí?, excomulgado aquella persona que se atreva a hacerle algún daño a cualquier soldado norteamericano. Y entran a Puebla sin disparar un solo tiro y comienzan los repiques de campanas por orden del obispo de Puebla para recibir a los norteamericanos con fiesta, ¿sí? Y así se entrega Puebla. No el pueblo, el obispo, el alto clero. Ese es el otro gran traidor. Y ahorita lo vamos a ver al final de la conferencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Los norteamericanos salen de Puebla y avanzan hacia la Ciudad de México. Aquí se viene lo fuerte, amigos. Aquí se viene lo fuerte, ¿sí? Avanzan hacia la Ciudad de México. La Ciudad de México todavía estaba casi toda rodeada por un lago. Ya se había secado gran parte, pero todavía estaba rodeada por un lago. Santana los está esperando a la entrada de la Ciudad de México. Si alguien conoce la Ciudad de México, la calzada que lleva hacia Puebla, la calzada Ignacio Zaragoza, hay un cerro que se conoce como el Peñón Viejo. Ahí en el Peñón se juntan todas las fuerzas mexicanas. Alrededor de 30,000 soldados mexicanos están esperando a los norteamericanos a la entrada de la ciudad. Winfield Scott solamente lleva 10,000, ¿sí? Y la caballería mexicana estaba en Texcoco con 5,000 jinetes y hacen que los norteamericanos entren en una trampa, les va a llegar por detrás la caballería y los va a hacer pedazos. Sin embargo, avanzamos a la siguiente, Doris. Este es el documento, por si ustedes lo quieren fotografiar o algo así, leer después. Religión, guerra y ciudad, clero y gobierno local en Puebla durante la guerra con Estados Unidos. Es de Sergio Rosa Salas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y él nos hace toda esta narración que ahorita les acabo yo de platicar. La pueden ustedes consultar de cómo entraron los norteamericanos a Puebla sin disparar un solo tiro por orden del obispo. Pasamos a la que sigue, Doris, por favor. Sí, creo que están tomando algunas fotografías. Sí, ya. Y tenemos esto, ¿sí? La Mexican Spy Company. Por eso les digo, todavía hay cosas que se están sabiendo. Esto ya se sabía, había un rumor. Pero esto se supo, apenas desclasificaron documentos. Hace 25 años desclasificaron, cuando los 150 años de la intervención, el gobierno norteamericano desclasificó documentos. Y ya se pudo confirmar que existieron, que este grupo existió, la Mexican Spy Company, o Compañía Mexicana de Espías, que es el origen, de alguna manera, de la CIA. Y ellos mismos lo reconocen, la CIA comenzó en esa guerra.
Por eso les digo esa guerra, por eso es tan importante. Es el origen de la CIA. Forman un grupo o toman a un grupo de bandoleros que conocen perfectamente los caminos, los atajos, las veredas, y que los ayudan en contra de las guerrillas mexicanas que asolaban a los soldados norteamericanos. Y les pagan, y son traidores mexicanos. Son traidores. La Mexican Spy Company, liderados por un tipo llamado el Chato Domínguez. Pasamos a la siguiente. Es la única imagen que existe de Manuel el Chato Domínguez, era en que encabezaba a la Mexican Spy Company, que cuando acabó la guerra vino a dar a Nueva Orleans. Y ahí murió en la miseria, porque hasta los mismos norteamericanos, amigos, él ayudó a los norteamericanos a ganar esa guerra. Pues cuando acabó la guerra y él se vino a Estados Unidos porque sabía que lo iban a matar en México, los mismos norteamericanos le dijeron, eres un traidor. O sea, tú eres de lo peor. Sí, nos ayudaste, pero eres un traidor. Y murió en la miseria en Nueva Orleans. Ese fue el destino de este tipo. Pasamos a la siguiente, Doris. ¿Sí? Los lanceros mexicanos, la caballería mexicana del 47, la que sigue, Doris. Aquí nos tardaremos un poquito en hablar de este asunto del general Gabriel Valencia, pero nos vamos... esto sí también lo tengo que comentar, porque al final, lo que va a pedir los norteamericanos son los territorios que conquistaron durante la guerra, eso es lo que se van a quedar. Conquistaron Nuevo México y todo Alta California, pero intentaron conquistar la península de Baja California. Y la península de Baja California la defendió el general Manuel Pineda con 40 hombres. Toda la península la defendió con 40 hombres y se da una batalla muy importante en Mulegé contra más de 100 norteamericanos y los derrota el general Manuel Pineda con 40 hombres. Y gracias a él tenemos la península de Baja California. Gracias a él. Les digo, con solo 40 gentes, ¿sí? Defender toda la península. Pero bueno, por eso había que mencionarlo. Es un héroe desconocido. Tomaron el puerto de Mazatlán, pasamos. También hay una historia ahí terrible. Y aquí está, mapa de la Ciudad de México. Van los norteamericanos, van directitos a la trampa. Directitos. 30,000 soldados mexicanos ahí con Santana y 7,000 jinetes a un lado, en Texcoco. Y van los norteamericanos, pero derechito a la trampa. Y de pronto el Chato Domínguez y la Mexican Spy Company le dicen a Winfield Scott, ¿sabes qué? No vas a poder pasar, vete por el sur de la ciudad. ¿Sí? El sur de la ciudad es el Pedregal de San Ángel. Ahorita sí hay autopistas y avenidas y todo, pero en aquel tiempo no había nada. ¿Cómo va a entrar ahí a la ciudad? Porque el Chato Domínguez y su Mexican Spy conocían todas las veredas. Y Robert Lee, otra vez Robert Lee, es el que le dice a Winfield Scott cómo entrar por el sur de la ciudad, guiado por la Mexican Spy. Y no se enfrentan al ejército mexicano. Entonces Santana tiene que mover ahora todo el ejército a la Ciudad de México, regresarlo de allá de la derecha al centro, regresarlo y darle la vuelta a todo el ejército para defendernos por el sur, que era por donde iban a entrar los norteamericanos. Pasamos a la siguiente, Doris. Para esto, les digo, hay mucha historia, y ahí se va a dar la primera gran batalla del Valle de México, la batalla de Padierna. Y ahí sí, o sea, les dije, no vengo a ser héroe a Santana. Ahí sí, el general Gabriel Valencia, desobedeciendo órdenes, ese fue el pretexto de Santana, desobedeciendo órdenes, ataca a los norteamericanos, los sorprende, los tiene rodeados en Padierna. Y solamente espera que Santana se lance con la otra mitad del ejército para acabar con la invasión. Santana arriba de una loma con todo el ejército. Me desobedeciste, ¿eh? ¿Quieres el triunfo para ti y el prestigio para ti? Soldados, media vuelta y nos vamos. Y retira a la mitad del ejército mexicano y deja a Gabriel Valencia solo. Y a la mera hora pierde la batalla. Ahí sí. Es la verdad, Santana le dio la espalda porque él quería el prestigio se lo estaba llevando Gabriel Valencia. Y no se lo iba a permitir el ego, inmediatamente el ego, ¿sí? Y se avanzamos, Doris, y el ejército mexicano comienza a avanzar hacia la Ciudad de México, brincamos Mazatlán,
comienza a avanzar hacia el centro de la Ciudad de México, después de Padierna, y se va a dar la siguiente batalla, Molino del Rey. Molino del Rey es la residencia oficial de Los Pinos. Sí, esta que ahora abrió Andrés Manuel, que ya la puede visitar cualquier persona, la residencia presidencial, ahí es Molino del Rey, todavía está el Molino del Rey. Y a Winfield Scott le dijeron que allí estaban haciendo armas. Entonces él decide tomar Molino del Rey, ¿sí? Decide tomarlo y a la mera hora, o sea, triunfa, pero ahí va a pasar algo, amigos, ya casi vamos a terminar, les aclaro, ahí va a pasar algo que está para la historia. Un soldado llamado Margarito Zuazo, cuando ve caer su bandera, va por la bandera, ¿sí? Le disparan, cae y él agarra la bandera, se la mete en el cuerpo, o sea, entre la ropa, y arrastrándose llega hasta las trincheras mexicanas y muere horas después. Esa bandera era del batallón Mina, hasta el día de hoy está en nuestra sala de banderas del Castillo de Chapultepec, todavía con las manchas de sangre de Margarito Zuazo. Él muere abrazando, envuelto en su bandera, ¿sí? Esto fue en Molino del Rey, vámonos a la que sigue. Y aquí se viene lo quizá más conocido de la intervención norteamericana, la batalla de Chapultepec. 13 de septiembre de 1847, el bombardeo comenzó desde Molino del Rey un día antes, el 12, comenzaron a bombardear Chapultepec. Chapultepec era el colegio militar, había puros jovencitos en el colegio militar. El general Monterde es encargado del colegio militar y Santana decide resistir dentro de la Ciudad de México. Chapultepec quedaba allá afuera, decide resistir y le dice, saque a los muchachos, a los jovencitos estos, sáquelos del castillo, ellos no tienen por qué pelear esta guerra. Va Monterde y forman los cadetes, dice, muchachos, váyanse a sus casas. Y los cadetes se insubordinan. Dice, no, nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos. Y se quedan alrededor de 100 cadetes, ¿sí? No tenían armas, rompen los candados de la armería, sacan esas viejas armas y deciden defender el castillo. Pero aparte, le meten pólvora a toda la cresta de Chapultepec, le meten pólvora. Dicen, cuando los norteamericanos avancen, detonamos el castillo entero, ¿sí? Y que toda la luz de tierra y de piedra le caiga encima a los norteamericanos. Los norteamericanos van 7,000 y ellos son solamente 100 muchachos. Abajo, a la entrada, está el general Nicolás Bravo, que peleó en la independencia, que lo conocían por su cabello cano, estaba con el cabello completamente blanco, ya era muy grande de edad. Los norteamericanos avanzan hacia el castillo, el soldado que va a detonar y va a volar el castillo, lo matan y no puede detonarlo. Los muchachos se defienden, ¿sí? Cae prisionero Nicolás Bravo, piden refuerzos, manda Santana al batallón de San Blas, a cargo de un tlaxcalteca, el general Santiago Xicoténcat, con 300 hombres, de los cuales solo sobrevivieron 2, murieron 298 ahí. Ahí cayeron muertos. Pero él lanza una carga contra 7,000 amigos. Los lanza, una carga contra ellos, y ellos 300. Y uno de los primeros que cae es el abanderado mexicano. Y agarra a Santiago Xicoténcat. Cuando titubean los mexicanos, va él, agarra la bandera, ¿sí? Y dice, vamos sobre de ellos. Y se lanza la carga, una carga suicida por completo, suicida. Hasta que cae muerto Santiago Xicoténcat. Cuando encuentran su cuerpo, ¿sí? Él tenía 14 balazos en el cuerpo, ni uno por la espalda, todos de frente. Nunca le dio la espalda al enemigo. 14 balazos. ¿Saben cómo se le hace honor actualmente? El uniforme de los cadetes del Colegio Militar de México tienen 14 botones. Cuenten los botones, son 14. Cada uno representa un balazo de los que recibió Santiago Xicoténcat en la batalla de Chapultepec. Otro detalle, de los cadetes que se metieron ahí, no tenían armas, algunos se defendieron cuerpo a cuerpo, la gran mayoría los hicieron prisioneros, quedaron varios heridos y murieron 6. Vean ustedes, todas las escoltas del mundo, todas las escoltas de banderas, tienen 2 o 3 personas que llevan la bandera. Aquí en Estados Unidos normalmente son 2. En Rusia son 3 y así por el estilo.
La única escolta en el mundo, o única bandera que tiene como escolta 6 personas, es la mexicana. Nada más la mexicana. Y ustedes acuérdense, en primaria y en secundaria la escolta eran 6. Tienen que ser 6, porque representan a nuestros niños héroes. Nuestra escolta son los niños héroes. Obviamente que el abanderado es Juan Escutia. Pero mucha gente dice, es que no es cierto lo de Juan Escutia. Es que no es cierto que agarró y se envolvió en la bandera y se arrojó. Tiene razón. A ver, Castillo de Chapultepec. Hay un torreón en medio. La bandera del Castillo de Chapultepec estaba arriba del torreón. Si él bajaba la bandera, se envolvía y se aventaba, caía dentro del patio del castillo. No podía haber rodado hasta abajo. Es imposible. ¿Sí? Es más, tenemos el nombre del soldado norteamericano que bajó la bandera. Tenemos su nombre. Sabemos quién bajó la bandera. Y la bandera la capturó el ejército norteamericano. Y en 1947, 100 años después, nos regresaron 2 colores de la bandera, el rojo y el blanco. El verde no se sabe qué pasó, pero nos regresaron esa bandera 100 años después. Por lo tanto, no fue la bandera en la que se envolvió Juan Escutia. No fue esa bandera. Pero mucha gente dice, ¿y por qué siempre los mexicanos, cuando hablamos de estos hechos, siempre nos criticamos? Y que no es posible que el Pipi les haya puesto una losa en la espalda, y que no es posible que esto. Y siempre los mexicanos, siempre nos devaloramos y nos devaloramos y nos devaloramos. Pero cuando oímos hablar de historias así tremendas de otros países, todo lo creemos, pero menos de nosotros. La pregunta aquí que yo he hecho y que hasta ahorita no me han podido contestar es si acaso en un colegio militar la única bandera que hay es la que está arriba. Todos los batallones tienen banderas, todos los batallones, cuando se arma, les entregan su bandera a cada batallón. No quiere decir que la bandera de Juan Escutia haya sido la bandera del castillo, pero sí pudo haber sido la bandera de su batallón. Así como Margarito Suazo murió envuelto en su bandera, Santiago Xicotenca le meten 14 balazos por ir por la bandera, es probable que Juan Escutia haya protegido la bandera de su batallón. A lo mejor le dispararon y rodó, a lo mejor no se aventó, pero de que murió Juan Escutia defendiendo su bandera, eso critiqué. ¿Y saben por qué? Aquí sí, no me queda de otra que aceptarlo. Porque los primeros que lo dijeron fueron los norteamericanos. Ellos son los primeros que dijeron, Winfield Scott es el primero que dice que cuando acabó la batalla, ¿sí?, encontraron a un cadete muerto a los pies del cerro con su bandera. No sabemos si saltó, no lo sabemos. No sabemos si allá le dieron un balazo y rodó, no lo sabemos. Solo sabemos que encontraron su cuerpo y que él tenía su bandera. Y que así murió. Eso sí lo sabemos. Lo demás a lo mejor sí es un mito. Pero de que se defendía la bandera hasta con la vida, se defendía con la vida. Y así es como fallecen los niños héroes en Chapultepec. ¿Sí? Luchan, ¿sí? Mueren 6 de ellos, varios quedan heridos. Vamos a la siguiente, Doris. Y se va a dar la peor de las batallas. Ya vimos Cerro Gordo, ya vimos La Angostura, ya vimos Padierna, ya vimos Churubusco. Bueno, Churubusco me la brinqué. Yo quiero que vean ustedes esto. Esto, amigos. Esta batalla no se habla casi. Este cuadro es un cuadro histórico. ¿Sí? Es un cuadro hecho por un norteamericano. Es la entrada del ejército norteamericano a la Ciudad de México y del lado derecho arriba se ve la bandera de las barras de las estrellas ondeando en Palacio Nacional. Y entran justo, se tomaron Chapultepec el 13, entran el 15, el día de nuestra independencia, entran y ponen su bandera en nuestro palacio. Duele, claro que duele. Pero vean, nuestro ejército había sido derrotado. Santana intenta la resistencia yéndose hacia el norte. Pero vean este cuadro y vean la parte inferior del lado izquierdo y ven a un hombre que está agarrando una piedra. Esta pintura no es mexicana, es norteamericana. Está agarrando una piedra. A ellos se les conocía como léperos. Esto es la clase del pueblo, los vagabundos, los callejeros. Está agarrando una piedra para lanzársela al ejército norteamericano. Si alguien defendió en esta batalla de la que casi nadie habla, porque piensan que cayó Chapultepec y se acabó, no. Vino la batalla de la Ciudad de México y la batalla duró varios días. Todavía no había asfalto como ahorita.
Entonces la orden fue sacar las piedras, estaba empedrado, y llenaron las azoteas de piedras, y a pedradas se defendió la Ciudad de México. A pedradas, amigos. Y cuentan las crónicas, no solo las crónicas mexicanas, sino las crónicas norteamericanas, que salían los léperos, salían los pelados, que así les decían, y les bailaban a los soldados americanos, y se echaban a correr, y con los norteamericanos venían, daban vuelta a la esquina, donde los encontraban, los apuñalaban. ¿Y dónde puso su cuartel Winfield Scott? En el Palacio de Minería y el campamento en la Alameda Central. La Alameda de la Ciudad de México estaba llena de tiendas de campaña, y no podían salir los norteamericanos en las noches porque los apuñalaban. Hubo más muertos en la Ciudad de México que en toda la guerra junta. Y de eso no se habla, de cómo se defendió la Ciudad de México. Pero ¿quién defendió? No fue el ejército, fue el pueblo. Fue el pueblo, y ahí está. Ellos mismos lo reflejan en sus pinturas. Ahí está. Está entrando Winfield Scott y el pueblo preparándose para el combate. Pasamos a la siguiente, Doris, por favor. Bueno, tenemos esa imagen. Ok, eso me lo voy a brincar. Se firma la paz. Bueno, vamos a hacer un comentario ya para terminar. Se firma la paz con los Estados Unidos y México pierde la mitad del territorio nacional. Los tratados de paz se hacen de la siguiente manera. Hay tantos muertos en las filas norteamericanas que quien los protege es el clero. Y de pronto les dice, ¿no quieres que maten a tu gente? Tráetelos a la Basílica de Guadalupe. Levantan su campamento de la Alameda y se los llevan a la Basílica porque nuestro pueblo es muy religioso y no iban a hacer nada contra ellos en la Basílica de Guadalupe. Por eso los tratados se llaman Tratados Guadalupe Hidalgo, porque se firmaron en la villa de Guadalupe al amparo del clero. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Doris. Él es Winfield Scott. ¿Sí? La que sigue, Antonio López. Aquí, hacemos un alto. Ya les hablé de Armijo, ya les hablé de la Mexican Spy, del Chato Domínguez, ya les hablé de todos ellos. ¿Dónde está una de las mentiras más grandes de la historia de México? Y aquí sí voy a hacer este pequeño alto. Y que todos vamos cargando, amigos, como mexicanos. Esa famosa mentira de que Santana vendió la mitad del territorio nacional. Y no solo lo digo yo, pregúntele a cualquier historiador, a Alejandro Rosas, a Zunzunegui, a Salmerón, a Taibo, a todos los grandes historiadores, pregúntenles y todos van a decir lo mismo. Es falso. Santana no vendió el territorio nacional. Fuimos traicionados por nosotros mismos, pero no por Santana. Que Santana cometió errores y después regresó y fue de lo peor Santana, de lo peor Santana. Pero él no vendió el territorio nacional. ¿Y por qué les digo que lo vamos cargando? Porque de pronto nosotros como mexicanos, les digo, yo ya viví aquí, viví en Estados Unidos. Y esto es algo que nos han pedido mucho. Estábamos en Kentucky, nuestros amigos nos decían, y aquí en Arizona y en California nos han dicho, es que de pronto como mexicanos nos sentimos inferiores. Y tenemos el estigma de los sacrificios humanos, y que Cortés exageró totalmente con lo de los sacrificios humanos. Sí hubo, pero no como decía Cortés. Y tenemos el estigma de la traición y de que somos traicioneros todos. Y de pronto nos sentimos chiquitos ante los extranjeros. Nosotros no somos más que nadie, amigos. No somos más que nadie, pero no somos menos que nadie. Y tenemos una historia que vale la pena recordar. Y así como les mencioné varios hechos heroicos, ¿sí?, que no conocemos, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad, porque vivimos cosas gloriosas. Pero si no nos las enseñan, que hace ratito eso platicábamos, si no nos las enseñan, ¿de qué presumimos? ¿De qué podemos hablar? Nos avergonzamos de pronto de ser mexicanos y queremos imitar a otros e imitar a los norteamericanos, como yo les decía. 1821 acabó la guerra de independencia y queríamos ser españoles y por eso formamos un imperio, ¿sí? 1910 se inicia la revolución cuando todo el mundo quería ser francés y Porfirio Díaz francés. Y era el tiempo en que la Alameda Central
3 de la tarde en mayo, y gente de abrigo, bufanda, botas, polainas y guantes. Y le decías, oye, ¿no tienes calor? Decían, no, es que ahorita en París está nevando. O sea, todos nos queríamos sentir franceses. Y ahora, mi respeto, yo sé que estoy aquí, no estoy hablando mal de los norteamericanos, pero ahora nos queremos sentir norteamericanos. ¿Cuándo vamos a cambiar a México? Cuando nos queramos sentir mexicanos. Ese día vamos a cambiar a México. Van a ir y venir gobiernos, pero mientras no nos sintamos mexicanos, no importa que hayamos nacido aquí, la Constitución nos ampara. Hijos de padres mexicanos son mexicanos. Sí, no importa. Lo mexicano no está en el lugar donde naces, está en la sangre que llevas. Ahí es donde está lo mexicano. Entonces hay que sentirnos orgullosos de nuestra mexicanidad y de nuestra historia. Eso es lo que nos da valor a nosotros. Pero como no nos enseñan esa parte, la parte de valor, y nos enseñan nada más lo sucio, pero aparte lo exageran, nos avergonzamos como mexicanos. Ahí está un gran problema que tenemos, y por eso les digo, es falso completamente que Santana vendió la mitad del territorio nacional. ¿Por qué? Pasamos a las siguientes, Dores, por favor. Sí. Este hombre, uno antes, Nicolás Triste. Él fue el encargado de la firma de los tratados Guadalupe Hidalgo por parte de los norteamericanos. Polk pedía Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, la mitad de Durango y la mitad de Zacatecas. Era lo que pedía Polk, ¿sí? Y salvamos toda esa parte y sobre todo esa pequeña franjita que nos une con Baja California, ahí donde está Mexicali, etcétera, se ganó gracias a que este hombre cedió. Él fue el encargado de los norteamericanos y cedió, ¿sí? Y por eso tenemos el territorio que tenemos, porque tuviéramos todavía muchísimo menos. Porque iba por todo. Casi cierro con esto. Pasamos. Bueno, ellos nos representaron. Aquí está otra vez el mapa de México. Aquí es donde se firma los tratados de Guadalupe Hidalgo. Fotos de la antigua basílica. Se ratifican en Querétaro los tratados Guadalupe Hidalgo de 175 años. Pasamos. Otra vez Polk. Manuel de la Peña y Peña era el presidente que firmó los tratados, ¿sí? Tratados de paz y amistades, que quiero una foto en especial, la de... esta foto. Solo les digo dos cosas ya para terminar, porque tenemos que desalojar aquí a las 9, amigos. Dos cosas. Tenemos un recuerdo de por vida de la visita de los norteamericanos a nuestras tierras. Cuando se encontró el calendario azteca, se encontró ahí en el Zócalo. El calendario azteca estaba de cabeza. De pronto lo levantaron, lo iban a destruir, lo vieron, dicen, no, esto es una piedra antigua, 1790 y tantos la encuentran, no hay dónde guardarla, y la recargan, una antes, Doris, la recargan aún en la torre de la catedral, en la torre que da hacia Tacuba. Ahí duró muchos años recargada el calendario azteca, duró muchísimos años, hasta que Porfirio Díaz construyó el Museo de Antigüedades y se lo llevó al museo, pero ahí duró mucho tiempo. Pasamos a la siguiente. Bueno, vean ustedes el centro del calendario azteca, ¿sí? Cómo le falta la nariz, le falta la parte del centro, está dañada, y uno dice, pues se dañó, pues estaba de cabeza, etcétera, etcétera. No se dañó por eso. Se dañó porque los soldados norteamericanos, cuando habían tomado la Ciudad de México, duraron meses ahí metidos, jugaban al tiro al blanco en el calendario azteca. Y ahí están las huellas de las balas de los norteamericanos en la cara de Tonatiuh. Ahí están. Esto es histórico, ¿sí? Y tenemos las fuentes para sostenerlo. Los soldados norteamericanos jugaban al tiro al blanco ahí. Son los que dañaron el calendario azteca. Pasamos a la siguiente, Doris. Actualmente, pocos saben ese detalle. En la Ciudad de México, frente al Teatro San Rafael, en la esquina de Circuito Interior y Tacuba, hay un panteón, el Panteón Norteamericano, donde están los restos de más de 700 soldados de los que nos invadieron. Ahí están todavía. Mis respetos, sí, pero yo le pediría al gobierno norteamericano, pues tráetelos para acá, Arlington. O sea, son tus hombres. No, todavía los tenemos ahí. Ahí están. Y ustedes los pueden visitar. Y pueden entrar al Panteón Norteamericano. Esta es la imagen de... Aquí está el Panteón Norteamericano, ¿sí? Ahí está, les digo, en la colonia San Rafael.
están únicamente los que murieron en la guerra contra México, la anterior a Doris, y nuestros mexicanos. Dices, ¿dónde están? Si ustedes entran hacia Chapultepec, en lugar de subir al castillo, den vuelta a la izquierda y van a encontrar este pequeño monumento. Es el monumento original a los niños héroes. Abajo es una fosa común. Abajo hay cientos de cuerpos de soldados mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec. Están enterrados abajo de este monumento. Ellos no tienen una lápida, no tienen un nicho. Están abajo, en la tierra nada más. Pero tenemos una ventaja. A ellos sí los cubre nuestra tierra. A ellos sí los cubre nuestra tierra. Pasamos a la que sigue, ¿sí? La nueva línea fronteriza. Lo que sí vendió Santana fue la Mesilla, 1854, una franja que vendió Santana, ¿sí? Y pasamos, ya por último, estas dos, y con esto me retiro. Regrésate un poquito, Doris. Estas dos. Cuando la frontera nos pasó por encima, la gente de Laredo, Texas, de pronto eran tejanos. Y de pronto decidieron regresarse y decir, no, queremos seguir siendo mexicanos. Y se regresan y fundan Nuevo Laredo. Por eso es Laredo y Nuevo Laredo. Pero las familias que se regresaron, no solo se regresó papá, mujer e hijos, fueron a los panteones y sacaron los restos de sus antepasados. Y con ataúdes viejos y con huesos cruzaron la frontera hacia México para que también sus antepasados descansaran en suelo mexicano. Y ahí está el monumento en Nuevo Laredo, ¿sí? Ahí está el monumento de esos mexicanos que hasta sus huesos se trajeron a México. Y por último, la última, Robert Lee. Robert Lee. Este hombre que les digo es un héroe en los Estados Unidos. Es un héroe. Los demás cumplieron su cometido. Zachary Taylor, Winfield Scott, cumplieron órdenes. Es la verdad. El cerebro era Polk. Pero ellos cumplieron órdenes, no podemos echarle la culpa de nada. Pero este hombre sí, porque hubo un movimiento que se llamó All Mexico. Queremos todo México. Queremos todo México. Entonces, como le dijeron, sí, podemos tomar todo México. Y esto está en las memorias de Robert Lee. Pueden leerlas. Cuando a él le dicen, ¿y qué vamos a hacer con 6 millones de mexicanos? La respuesta de Robert Lee fue, pues vamos a echarlos a todos al mar. Esa fue la respuesta de Robert Lee y lo estoy diciendo aquí y tengo las pruebas para sostenerlo, porque él lo escribió de puño y letra. Vamos a echarlos a todos al mar y con eso nos quitamos de problemas y nos quedamos con todo México. Actualmente es un héroe en los Estados Unidos. Amigos, esa fue la guerra de México-Estados Unidos, por eso es un tema tan difícil. Por nuestra parte, gracias por escucharnos, gracias Doris por tu apoyo, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Qué amables, gracias. Gracias, pues ya no hubo momento para preguntas y respuestas porque tenemos que abandonar. En 5 minutos tenemos que salir de aquí. Si quieren nos vemos allá por ahí y ahí nos tomamos la foto y acabamos de platicar. Nos están pidiendo banquetera. Ahorita nos salimos y platicamos aquí porque hay que desocuparlo. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. ¿Habrá manera de que nos podamos sacar una foto? Sí. Claro. Sí. Amigos, también traemos algunas playeras, no pedido playeras de Uruguay. No traemos muchas, pero si gustan, también traemos, están baratas. No más el gusto de saludarlos. Gracias, qué amable. Felicidades, increíble. Gracias, increíble. qué amables, gracias. No, Lo gracias empecé a ustedes. escuchar ayer, no sabía de... Gracias. Pues soy nueva. Vengo contigo, no te vayas. Sí, rápido. Muchísimas gracias. Gracias.
Qué gusto. Me llamo Franco, soy productor de radio aquí, pero de verdad que me tocó hasta el fondo. Sin albur, obviamente, usted es de la Ciudad de México. ¿Qué chance hay de que me dé sus datos? Claro que me sí. gustaría tenerlo en mi radio show. Con la licenciada Doris. Ella lleva toda esa parte con la licenciada Doris y con todo gusto. Hecho. Con todo gusto. ¿Podemos hacer preguntas afuera? ¿No? Sí, vamos allá afuera. Ahí salimos, ayudamos rapidito aquí. Claro, claro. Aquí nos vemos afuera. ¿Sabes? Pues tomamos con Sí, familias. Pues sí, sí, entonces, para que no salgan los amigos. Michelle, yes. Pero es que hay que desocupar, No, ¿no? pero parece que no. O sea, yes. Ya que nos corran. Espera. Gracias. Ay, cuidado. Entonces no salimos, siempre hay personas esperándonos afuera.